Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inversión profunda? Hoy nos sumergimos en el mundo de Platón. Me encanta Platón. Un filósofo cuyas ideas, siguen tan vigentes hoy como hace miles de años. Sí. Increíble, ¿no? Y sé que a veces la filosofía puede parecer un poco densa, Sí. pero prometo que este viaje será entretenido y revelador a la vez. Hoy vamos a explorar la vida de Platón, desde su pasado aristocrático Sí. hasta su encuentro con la filosofía a través de Sócrates. ¿Preparados para descubrir cómo las ideas de este antiguo pensador pueden impactar tu vida en pleno siglo XXI? Totalmente. A menudo pensamos en los filósofos como figuras distantes, ¿verdad? Pero la vida de Platón, estuvo llena de drama y giros inesperados. Exacto. Platón no solo se dedicó a la contemplación, también tuvo un roce con la tiranía. Provenía de una familia aristocrática ateniense con conexiones políticas e intelectuales. Así es. Su familia descendía de reyes y legisladores, lo que sin duda influyó en su interés por la política y la justicia, temas que exploraría a fondo en su obra. Platón recibió una educación privilegiada, Imagínate. que incluía desde poesía y gimnasia hasta filosofía, por supuesto. Pero fue su encuentro con Sócrates lo que cambió el curso de su vida. ¿Y qué encuentro? Me fascina la figura de Sócrates. Un maestro que no dejó nada escrito, pero cuyo impacto en la filosofía es innegable. ¿Cómo influyó en el joven Platón? Imagínate a Sócrates como un tábano. Constantemente cuestionaba las creencias de la época. Su método basado en el diálogo y la búsqueda incansable de la verdad a través del cuestionamiento, se convirtió en la base del pensamiento de Platón. Es decir, Sócrates no le daba respuestas a Platón, sino que le enseñaba a formular las preguntas correctas. Exactamente. ¡Qué brillante! ¿Y cómo marcó la ejecución de Sócrates la vida de Platón? Profundamente. Este evento lo desilusionó del sistema político ateniense y lo impulsó a embarcarse en un viaje en busca de sabiduría. Platón viajó por Egipto e Italia. Incluso llegó a Siracusa, donde intentó, sin éxito, asesorar a un tirano en política. Casi le cuesta la vida. Menuda aventura. Pero al regresar a Atenas, fundó la Academia, la primera institución de educación superior en Occidente. Es increíble pensar en el legado que nació de esa experiencia. Y hablando de legado, pasemos a la esencia del pensamiento de Platón. Su teoría de las ideas. ¿Puedes explicarnos este concepto que ha intrigado a tantos a lo largo de los siglos? Claro que sí. Platón creía que existían dos realidades. Por un lado tenemos el mundo que percibimos con nuestros sentidos, un mundo imperfecto y en constante cambio. Y luego está el mundo de las ideas, donde residen las formas perfectas e inmutables de todo que existe. Es como si el mundo que vemos fuera una copia imperfecta de un original perfecto que reside en otro plano. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Me estás diciendo que la silla donde estoy sentada es solo una imitación barata de la silla ideal. Exactamente. Y lo mismo ocurre con conceptos como la belleza, la justicia o el bien. En el mundo real encontramos ejemplos imperfectos de estas ideas, pero sus formas puras, eternas, existen en el mundo de las ideas. Espera, entonces para Platón, las matemáticas son el lenguaje de este mundo ideal. Después de todo, un círculo perfecto solo existe en el mundo de las ideas, no en el mundo físico, ¿no? Justo en el punto. Para Platón, las matemáticas eran la clave para acceder a ese mundo de las ideas, ya que representan conceptos puros e inmutables, y esto nos lleva a su teoría del conocimiento, donde distingue tres niveles. El primero es la imaginación, basado en las apariencias. Como las sombras que veamos en la pared. Correcto. Luego viene la creencia, basada en nuestra percepción del mundo físico. Y finalmente, el nivel superior, el pensamiento, que se basa en la razón y la lógica, para acceder al verdadero conocimiento. Es decir, para Platón, el verdadero conocimiento no se obtiene solo a través de los sentidos, sino a través de la razón, ¿no? ¿Y qué mejor ejemplo de esto que el famoso mito de la caverna? ¿Puedes contarnos un poco sobre esta alegoría tan fascinante? Con gusto. Imagina a un grupo de prisioneros que han vivido encadenados en una caverna desde su nacimiento. Solo pueden ver sombras proyectadas en la pared que para ellos representan la realidad. ¿Qué situación tan claustrofóbica? Vivir toda la vida creyendo que las sombras son la única verdad. Exactamente. Pero un día, uno de los prisioneros escapa y asciende al mundo exterior. Al principio, la luz del sol lo ciega, pero poco a poco se acostumbra y descubre el mundo real. Árboles, el sol, las estrellas. Es un momento de epifanía, ¿no? De repente descubre que todo lo que creía saber era falso. ¿Y qué hace el prisionero con esta nueva verdad? Decide volver a la caverna para compartir su descubrimiento con sus compañeros, para liberarlos de la ignorancia. Pero al contarles lo que ha visto, no le creen, se burlan de él, incluso lo amenazan. Qué frustrante. Querer compartir la verdad y que te rechacen. ¿Qué mensaje nos transmite Platón con esta alegoría? El mito de la caverna representa el camino del conocimiento, la dificultad de liberarnos de las cadenas de la ignorancia. Platón nos invita a usar la razón,
a cuestionar nuestras creencias y atrevernos a salir de la caverna para buscar la verdad. Una lección que sigue resonando en nuestros días. Ahora bien, sabemos que Platón también tenía una visión utópica de la sociedad. Hablemos de la República, donde describe su modelo de estado ideal. ¿Cuál es la base de este estado ideal? En la República, Platón divide la sociedad en 3 clases: los gobernantes filósofos, los guerreros y los productores. Cada clase tiene una función específica y la justicia se alcanza cuando cada una cumple su rol sin interferir en las demás. Es como una máquina bien engrasada, donde cada pieza tiene su función para que todo funcione en armonía. Pero ¿no te parece un poco utópico que los filósofos sean los gobernantes? Me cuesta imaginarlos lidiando con los problemas cotidianos de un país. Es cierto que puede parecer utópico, pero para Platón, solo aquellos que aman el conocimiento y buscan la verdad, es decir, los filósofos, son capaces de gobernar con justicia y sabiduría. O sea que para Platón, gobernar no se trata solo de administrar, sino de buscar el bien común a través del conocimiento. Una visión bastante idealista. Y hablando de idealismo, ¿qué nos puedes contar sobre la visión de Platón del alma humana? Platón creía que el alma era inmortal y que estaba compuesta por 3 partes: la parte racional, la parte irascible y la parte apetitiva. 3 partes. ¿Y qué función tiene cada una? La parte racional se relaciona con la sabiduría y la razón. La parte irascible con el coraje y la voluntad. Y la parte apetitiva con nuestros deseos y pasiones. Espera. Estás diciendo que dentro de mí hay 3 yo, luchando por tomar el control. Eso explica muchas cosas. En cierto modo, sí. Y para Platón, la justicia del individuo se alcanza cuando la razón, nuestro gobernante interior, domina sobre las otras 2 partes del alma. Y es fascinante, como si tuviéramos un pequeño gobierno dentro de nosotros mismos. La razón sería el filósofo rey, la voluntad del guerrero, y los deseos, las fuerzas productivas. Y todo esto, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Cuáles son las obras clave de Platón que deberíamos leer para comprender mejor su pensamiento? Sin duda, La República es su obra maestra, donde desarrolla su teoría política y su visión del estado ideal. Pero también hay otras obras fundamentales como Fedón, que trata sobre la inmortalidad del alma, El banquete, que explora la naturaleza del amor, y Fedro, que nos habla del alma y la retórica. Y Gorgias, que aborda la ética y la política, y Timeo, con su visión del cosmos, ¿verdad? Menuda producción. Es increíble la cantidad de temas que Platón abordó en sus obras. Sin duda, su legado ha influenciado profundamente la historia del pensamiento occidental. En la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos con más detalle cómo las ideas de Platón han impactado en la filosofía, la religión, la política y la educación. No te lo pierdas. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de Platón. En esta parte vamos a explorar cómo sus ideas, han trascendido el tiempo y han dejado huella en la filosofía, la religión, la política y la educación. Es increíble pensar que un filósofo de la antigua Grecia siga siendo relevante en pleno siglo XXI. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la filosofía. Platón es considerado el padre del idealismo. Una corriente que sostiene que la realidad última reside en el mundo de las ideas, no en el mundo material. Ya hablamos de la teoría de las ideas, pero me intriga cómo esta idea ha resonado en otros filósofos a lo largo de la historia. La influencia de Platón es inmensa. Por ejemplo, San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Católica, integró la visión platónica del alma inmortal en la doctrina cristiana. Es fascinante. Entonces la idea de un alma que busca la perfección, ¿tiene raíces en el pensamiento de Platón? Exacto. Y no solo en el cristianismo. Muchos filósofos, desde Plotino en la antigüedad hasta Hegel en el siglo XIX, han bebido de la fuente platónica, adaptando e interpretando sus ideas. Es como si Platón hubiera plantado una semilla que ha seguido germinando a lo largo de los siglos. Y su impacto no se limita a la filosofía. ¿Cómo han influido las ideas de Platón en la política? Si bien la República presenta una utopía, un modelo ideal difícil de aplicar en la realidad, sus ideas sobre la justicia, la sabiduría y el bien común en el gobierno han inspirado a muchos pensadores políticos. Recuerdo que en la Edad Media algunos reyes se veían a sí mismos como filósofos reyes, buscando gobernar con justicia y sabiduría. Se podría decir que Platón, sin proponérselo, sentó algunas bases para la democracia moderna. En cierto modo, sí. Sus ideas sobre la separación de poderes y un gobierno limitado resuenan en las democracias contemporáneas. Platón nos invita a reflexionar sobre la importancia de líderes que busquen el bien común y no sus intereses personales. Un tema que sigue vigente hoy en día. Y hablando de vigencia, ¿qué hay de la influencia de Platón en la educación? Después de todo, fundó la academia, un modelo para las universidades que surgieron posteriormente. La Academia de Platón, con su enfoque en el diálogo, la búsqueda de la verdad y el pensamiento crítico, sigue siendo un referente para la educación. Es increíble cómo un modelo educativo de hace más de 2000 años sigue siendo relevante en el siglo XXI.
La búsqueda de la verdad y la formación de ciudadanos virtuosos son valores que trascienden las épocas. Y en un mundo como el nuestro, saturado de información, el pensamiento crítico que promovía Platón se vuelve más necesario que nunca. Totalmente. En la era de las fake news y la manipulación, necesitamos ciudadanos capaces de analizar la información, cuestionar lo que se les presenta y buscar la verdad. Platón nos ofrece herramientas para navegar en este mar de información. Sin duda, sus ideas sobre la importancia del conocimiento, la razón y el diálogo son más relevantes que nunca. Para concluir este recorrido por la influencia de Platón, me gustaría plantear una pregunta a nuestro oyente. ¿Cómo crees que las ideas de Platón pueden ayudarnos a afrontar los retos del siglo XXI? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la vigencia del pensamiento platónico en la actualidad. En la próxima parte, nos adentraremos en las obras más importantes de Platón, explorando sus ideas con mayor profundidad. De regreso a The Deep Dive. Hemos explorado la vida de Platón, sus ideas principales y su impacto a lo largo de la historia. Ahora, en esta última parte, nos adentraremos en algunas de sus obras más emblemáticas. Exacto. Ya tuvimos una probadita de su pensamiento, pero ahora quiero zambullirme en sus textos. Comencemos con La República. Buena lección. Su obra maestra, donde nos presenta su visión de un estado ideal, gobernado por filósofos reyes. Es fascinante cómo Platón construye este estado utópico, ¿verdad? Divide la sociedad en 3 clases: gobernantes, guerreros y productores. Cada clase tiene una función específica, como las piezas de un reloj, y la justicia se alcanza cuando cada una cumple su rol sin interferir en las demás. Me gusta esa analogía del reloj, donde cada engranaje es esencial para que el conjunto funcione. Pero, ¿por qué Platón insistía en que los filósofos fueran los gobernantes? ¿No es una idea un poco idealista? Para Platón, los filósofos, aquellos que aman el conocimiento y buscan la verdad, son los únicos que pueden gobernar con justicia y sabiduría, buscando el bien común por encima de sus propios intereses. Es como si los filósofos, al haber contemplado las ideas, tuvieran una visión más clara de lo que es bueno para la sociedad. Pero ¿cómo se forman estos gobernantes filósofos? ¿Qué papel juega la educación en la República? La educación es fundamental en el sistema de Platón. Propone un modelo educativo riguroso basado en la filosofía, las matemáticas y la gimnasia para desarrollar la razón y la capacidad de discernir el bien del mal en los futuros gobernantes. Es interesante cómo Platón ya en su época reconocía la importancia de una educación integral para formar a los líderes. Y ahora, pasemos a otra obra fundamental. Fedón. Aquí Platón nos habla de la inmortalidad del alma, un tema que ha cautivado a la humanidad durante siglos. ¿Qué argumentos usa para defender esta idea? Uno de los argumentos más conocidos es el de la reminiscencia. Platón creía que alma, antes de unirse al cuerpo, habitaba en el mundo de las ideas. Al nacer, olvidamos este conocimiento, pero a través del aprendizaje, en realidad estamos recordando lo que ya sabíamos. Es una idea fascinante. Como si el conocimiento estuviera dentro de nosotros, esperando a ser despertado. Entonces, para Platón, la muerte no sería un final, sino una liberación del alma para regresar al mundo de las ideas. Exactamente. La muerte deja de ser un evento trágico para convertirse en un paso hacia la verdadera sabiduría. Y hablando de temas que nos hacen reflexionar, pasemos a El banquete. Uno de los diálogos más bellos de Platón, donde explora la naturaleza del amor a través de diferentes discursos. El banquete siempre me ha parecido una obra fascinante por su enfoque multifacético del amor. Cada personaje ofrece una perspectiva diferente, ¿verdad? Así es. Desde la visión más física y pasional hasta la más espiritual e intelectual. Al final, Sócrates nos presenta el amor como un camino hacia la belleza y la verdad. No se limita al deseo físico, sino que busca la belleza en todas sus formas, culminando en la contemplación de la belleza absoluta que reside en el mundo de las ideas. Es una visión del amor que lo eleva a un nivel filosófico, conectándolo con la búsqueda de la sabiduría. Realmente Platón tenía una forma única de ver el mundo. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, explorando la vida, las ideas y las obras de este gran filósofo. ¿Cuáles serían las ideas clave que te gustaría destacar para nuestros oyentes? Platón nos invita a cuestionar nuestras creencias, a usar la razón para buscar la verdad y a no conformarnos con las apariencias. Sus ideas sobre la justicia, la educación, el alma y el amor siguen resonando en la actualidad, desafiándonos a construir un mundo mejor. Ha sido un viaje apasionante por el mundo de Platón. Un filósofo que, a pesar de vivir hace más de 2000 años, nos sigue hablando con una sabiduría temporal. Esperamos que esta inversión te haya inspirado a seguir explorando sus ideas y a descubrir cómo la filosofía puede enriquecer tu vida. Hasta la próxima.